Hola, bienvenidos nuevamente a la Matemática TV. En esta oportunidad vamos a estar trabajando con las proporciones y vamos a ver cómo nos ayuda esto a la hora de cocinar. Así que lápiz y papel en mano, que comenzamos. Bueno, muy bien. Entonces, como dice la portada, hoy vamos a estar viendo lo que son las proporciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por definirla. Y vamos a decir esto, que una proporción es una igualdad entre dos razones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos esto. Y esto de acá se lee A es a B como C es a D, ¿sí? Es decir, que A y B forman una razón y C y D por su parte otra. Entonces, si la razón que forman A y B es numéricamente igual a la que forman C y D, estamos en presencia de una proporción y por eso le ponemos el igual, ¿sí? Bueno, si todavía no vieron el video de razones, les dejo la tarjeta acá arriba para que puedan verlo porque vamos a estar trabajando indirectamente con razones, porque fíjense que en este caso dos razones igualadas me forman una proporción, ¿sí? Bueno, entonces, veamos un ejemplo. Tenemos esto. Y esto de acá se va a leer, obviamente, 3 es a 5 como 6 es a 10, ¿sí? Entonces, quiere decir esto que la razón que formen el 3 y el 5 tiene que ser igual a la que formen el 6 y el 10, ¿sí? Y fíjense que si el 6 y el 10 los simplificamos, ambos son números pares, ¿sí? ¿A qué llegamos? Bueno, de nuevo a 3 y a 5, ¿sí? Otra forma de corroborar esto es que si hacemos la cuenta, ¿sí? 3 dividido 5 nos da lo mismo que 6 sobre 10, o sea, las dos, si lo corroboran con la calculadora, nos van a dar 0,6. Es decir que numéricamente 3 y 5 guardan la misma relación que 6 y 10. Bueno, ya sé, se estarán preguntando, pero entonces, ¿qué? ¿Hacer una proporción es buscar fracciones equivalentes? Bueno, recuerden que otra de las cosas que vimos en el video de razones es que toda fracción puede ser considerada una razón, ¿sí? Pero no toda razón es una fracción, ¿bien? Entonces, de la misma manera, el proceso de buscar fracciones equivalentes, ¿sí? Cuando uno busca dos fracciones equivalentes, está armando una proporción, ¿sí? Por eso son equivalentes, valen lo mismo. Pero no necesariamente una proporción es igual a decir fracciones equivalentes, ¿sí? Y nuevamente vamos a ver un ejemplo. Entonces, fíjense que esto, ¿sí? 0,5 es a 1, como 2,5 es a 5, ¿sí? Entonces, esto es una proporción, ¿no? Porque fíjense que 0,5, ¿qué es respecto del 1? La mitad, ¿no? Y 2,5 es la mitad de 5. Entonces, esto forma una proporción. Pero fíjense que no podemos decir que estas son fracciones equivalentes porque acuérdense que para tener fracciones tenemos que tener tanto en el numerador como en el denominador números enteros, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de que no necesariamente una proporción está formada por fracciones equivalentes, ¿sí? Bueno, volvemos entonces. Dijimos que una proporción es la igualdad entre dos razones, ¿sí? Que esto se lee A es a B como C es a D. Y fíjense que acá A y D están pintadas de un color y B y C de otro, ¿sí? Y esto es porque van a recibir nombres particulares. Miren, tenemos esto. A y D se van a llamar extremos. Y B y C se van a llamar medios, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque vamos a definir lo que es la propiedad fundamental de las proporciones, que nos dice lo siguiente. En toda proporción se cumple que el producto de los extremos, es decir, si multiplico los extremos, tiene que darme lo mismo, es decir, tiene que ser igual al producto de los medios. Es decir, si tomo los medios, B y C, y los multiplico, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo, matemáticamente hablando, es esto, ¿sí? Que si A es a B como C es a D, se tiene que cumplir que los extremos, A y D multiplicados, es decir, A por D, me tiene que dar lo mismo que multiplicar los medios, es decir, B y C, ¿sí? Como vemos acá. Y también estamos en condiciones de decir que si la propiedad no se cumple, entonces
A, B, C y D no forman o no es una proporción, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Entonces dejamos la propiedad acá arriba como para ir viéndolo paso a paso, ¿sí? Bueno, entonces, en el primer ejemplo tenemos que 5 es a 8, como 1 es a 1,6, ¿sí? Entonces, si aplicamos la propiedad, 5 sería A, 1,6 es D, B es 8 y C es 1. Entonces, A por D sería 5 por 1,6 y esto tiene que ser igual a 8 por 1, ¿sí? Hacemos las cuentas y si ese resultado nos da lo mismo, quiere decir que esto es una proporción, si no, no. ¿Bien? Bueno, entonces tenemos 5 por 1,6, si hacemos esa cuenta nos va a dar 8 y 8 por 1 es 8. Entonces llegamos a la igualdad, por lo tanto esto estamos en condiciones de decir que es una proporción, ¿sí? Bueno, tenemos esto otro ahora. 4 es a 0,2, como 50 es a 1,3. De nuevo, lo mismo. Hacemos el producto de A por D, es decir, A vale 4, D 1,3. Y eso tiene que ser igual a 0,2, que es B, por 50, que es C. ¿Sí? Bueno, 4 por 1,3, entonces lo hacemos con la calculadora y nos da 5,2. Y 0,2 por 50 nos da 10, ¿sí? Entonces, como 5,2 no es igual a 10, esto no es una proporción. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué uso le podemos dar a esta propiedad, sí? Bueno, usos vamos a ver que hay un montón, dentro y fuera de la matemática. Empecemos por los usos que tiene en la matemática. Por ejemplo, esto, resolver ecuaciones, ¿sí? Tenemos esto. X menos 1 es a 0,4, como menos 7,5 es a 3, ¿sí? Bueno, resolvemos el producto de los extremos, que son x menos 1 sería A y 3 sería D. Tiene que dar lo mismo que 0,4, que es B, por menos 7,5, que es C. ¿Bien? Bueno, fíjense una cuestión. Acá nosotros, como en toda ecuación, tenemos que buscar qué valor tiene que ser X para que esta proporción se cumpla, ¿sí? Entonces, lo que estamos dando por hecho es que esto forma una proporción, ¿sí? Acá no tenemos que averiguar si forman una proporción o no porque no tenemos número. Tenemos justamente que encontrar qué número es X para que esto sea una proporción. Bueno, lo resolvemos como una ecuación normal, ¿sí? Es decir, del lado izquierdo tengo números, los puedo multiplicar. Si hacemos eso nos va a dar menos 3. Y del lado derecho, el 3, aplico la propiedad distributiva, 3 por x, 3x, menos 3 por 1, que es 3. ¿Bien? Bueno, hacemos pasajes de término. Este 3 que está restando del lado derecho pasa sumando, menos 3 más 3, 0. Y del lado izquierdo me queda 3 por x porque no hice nada con eso, ¿sí? Entonces, el 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo, 0 dividido 3 me da 0, entonces me da como respuesta que x tiene que ser igual a 0, ¿sí? Como en toda ecuación, podemos verificar ese proceso. ¿Qué hacemos? Reemplazamos a x en la ecuación original por el valor que nos dio, o sea, 0, ¿sí? Si hacemos eso, nos quedaría esto otro. 0 menos 1 es a 0,4, como menos 7,5 es a 3, ¿sí? Bueno, si hacemos la cuenta, 0 menos 1 nos da menos 1 y menos 1 sobre 0,4, si lo hacen en la calculadora, les va a dar menos 2,5, que es la misma razón que guardan menos 7,5 y 3, ¿sí? Si hacemos menos 7,5 dividido 3, también nos da menos 2,5. Bien, con eso verificamos que la ecuación está bien resuelta, ¿sí? Bueno, veamos este otro ejemplo. X más 3 es a 5, como x menos 2 es a 2. De nuevo, el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Bueno, lo resuelvo tal cual como aprendimos a resolver las ecuaciones. Propiedad distributiva tanto del 5, decía, como del 2 en el lado derecho. Entonces tengo 5x menos 15. Y del lado derecho del igual tenemos 2x más 6. Bien, bueno, junto las x de un lado, los números del otro. Entonces me queda esto otro, ¿sí? 5x menos 2x. Y del lado derecho 6 más 15. Entonces nos queda 5x menos 2x son 3x. Y 6 más 15, 21. Entonces, despejando, llegamos a que x es 21 dividido 3, o sea, 7. ¿Bien? Bueno, ahora sí, entonces, se estarán preguntando, ¿y no hay algo más divertido a donde aplicar esta propiedad? Dijimos también que hoy vamos a estar aprendiendo algo de cocina, ¿no? Entonces, supongamos que queremos hacer un bizcochuelo, ¿bien? Algo así. Miren qué lindo me salió.
Y para hacer ese bizcochuelo les paso mi receta, ¿sí? Los ingredientes que usé fueron estos. 100 gramos de harina leudante, 4 huevos y 120 gramos de azúcar, ¿sí? Con eso nosotros podemos hacer el bizcochuelo. Ahora, supongamos que queremos hacer ese bizcochuelo, pero al momento de ir a la alacena nos encontramos con que harina leudante tenemos un paquete grande, o sea que nos sobra, ¿sí? Azúcar tenemos también un paquete completo, o sea que tenemos más de 120 gramos, que son los que necesitamos, pero tenemos un problema. Que cuando vamos a ver qué cantidad de huevos tenemos, en vez de 4 nos encontramos con que tenemos 3, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso lo que tenemos que hacer es modificar la receta, ¿sí? Porque no tenemos la cantidad de ingredientes suficientes como nos dice la receta original, entonces tenemos que readaptar de alguna manera la receta, la cantidad, en este caso de harina y de azúcar, ¿sí? Porque estamos poniendo menos huevos. Entonces, la cuestión es cómo rediseñamos esta receta para que queden proporcionales, ¿sí? Es decir, recalcular los ingredientes que necesitamos, porque no le puedo poner a ojo la cantidad que yo quiera, porque si no me puedo pasar de la cantidad de harina o quedar corto, lo mismo con el azúcar, ¿sí? Entonces todo tiene que estar en proporción, ¿bien? Entonces, veamos, si hacemos una relación entre la cantidad de huevos y harina que tenemos, ¿sí? Tenemos que comparar lo que es la receta original con lo que nosotros disponemos, porque eso es lo que nos va a limitar, ¿sí? Entonces, fíjense, en la receta original tenemos que el bizcochuelo lleva 4 huevos y 100 gramos de harina, ¿sí? Entonces, ¿cuánta harina tenemos que poner ahora? No lo sabemos, por eso le ponemos X, sabiendo que contamos con 3 huevos. Y fíjense que tenemos una proporción, ¿no? 4 y 100 tienen que formar la misma razón que 3 y X. Por eso tengo que calcular, sabiendo que esto es una proporción, tengo que calcular cuánto vale X. En definitiva también estamos resolviendo una ecuación, pero aplicada a otras cosas, ¿sí? En este caso a la cocina. Bueno, producto de los extremos es igual al producto de los medios, entonces tendríamos 4 por X tiene que ser igual a 3 por 100. Resolvemos esa ecuación y nos queda 4X igual a 300. Paso este 4 que está multiplicando dividiendo. 300 dividido 4 me da 75, ¿sí? ¿75 qué? Bueno, la X me representaba la cantidad de harina, ¿no? Entonces, quiere decir que si en vez de 4 huevos tengo 3, en lugar de 100 gramos de harina tengo que ponerle 75 gramos, ¿sí? Y con eso sigue manteniendo la proporción. Fíjense que 4 es a 100 como 3 es a 75, ¿sí? Si hacen esa cuenta en la calculadora, las dos razones, es decir, el cociente, les va a dar lo mismo, ¿sí? Bueno, veamos cuánto azúcar tenemos que poner entonces. De nuevo, hacemos la proporción entre la cantidad de huevos y azúcar que nos dice la receta y la que tenemos, ¿sí? 4 es a 120, como 3 es a X, que es lo que queremos calcular. Bueno, la cuenta es anecdótica porque es exactamente igual a la anterior, ¿sí? El producto de los extremos es igual al producto de los medios, entonces 4 por X es igual a 3 por 120, que me da 360. Paso este 4 dividiendo y me queda 360 dividido 4, me da 90. O sea, si tenemos 3 huevos en vez de 4, en lugar de 120 gramos de azúcar le tenemos que poner 90. Y con eso formamos una proporción, ¿sí? Bueno, para resumir entonces, tenemos la receta original que tenía estos ingredientes, ¿sí? 100 de harina, 4 huevos y 120 de azúcar. Y ahora tenemos la receta adaptada a los ingredientes que tenemos, ¿sí? Entonces, como tenemos 3 huevos en vez de 4, tendríamos que ponerle, para que quede proporcional, 75 gramos de harina en lugar de 100 y 90 gramos de azúcar en lugar de 120, ¿sí? Entonces, de esa manera, fíjense que ahora tenemos la proporción entre huevos y harina que me queda justamente proporcionada. Lo mismo con la cantidad de huevos y azúcar si armo las razones o si los pongo en proporción, ¿sí? Bueno, y para terminar con el video vamos a ver qué tanto aprendimos de matemática y de cocina, ¿sí? Entonces, supongamos que seguimos con la misma receta original del bizcochuelo, que es esta que tenemos acá. Fíjense que no modifiqué ningún número, pero ahora, al ir a la alacena, lo que tenemos son estos ingredientes, ¿sí? Harina tenemos 1 kilo,
Huevos tenemos 30, es decir, un cartón o un maplet de huevo, ¿sí? Y azúcar tenemos 1 kilo. ¿Bien? Bueno, entonces la pregunta para ustedes es, ¿cuántos bizcochuelos podríamos hacer si tenemos estos ingredientes, estas cantidades, ¿sí? ¿Cuántos nos salen en total bizcochuelos? Y la segunda pregunta que les hago es, ¿sobrarán ingredientes? ¿Cuáles? ¿Sobrará harina? ¿Sobrará huevos? ¿Sobrará azúcar? ¿Sobrarán 2 de ellos? ¿Los 3? Bueno, ¿cuánto sobra de cada uno? Entonces, ¿cuántos bizcochuelos podemos hacer? Y si sobran ingredientes, ¿cuáles y cuánto de cada uno? ¿Sí? Déjennos sus respuestas en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También podés activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Seguinos también en Instagram y acordate, vayas donde vayas, la matemática te ve. Chau, hasta la próxima.